Hola, ¿cómo están? Estamos en la segunda entrega de Conversaciones Socialistas sobre Teoría y Política. Hoy vamos a conversar y a charlar con Hernán Camarero y Omar Hacha sobre Alberdi, Sarmiento, cómo los veía la izquierda, la interpretación de los liberales y otros temas en el periodo de constitución del Estado Nacional. Hola Omar, hola Hola, Hernán, ¿cómo están? ¿qué tal, Chipi? ¿Cómo estás? Bueno, primero a ver si hacemos una pequeña semblanza de Alberdi y Sarmiento. No sé quién quiere empezar. Bueno, quizás puedo dar algunos lineamientos muy generales, ¿no? para ubicarse sobre respecto de qué temas y de con quiénes estamos pensando. Una primera caracterización es que son o están entre los intelectuales argentinos más importantes del siglo XIX, claramente, ¿no? Aparecen con ya el periodo revolucionario y de la independencia. Sarmiento nace en 1811, Alberdi en 1810. Constituyen la primera generación intelectual en la Argentina, que tiene una actuación muy destacable antes de la caída de Rosas, ¿no? En la construcción de un proyecto nacional, y después de 1852 y sobre todo de la sanción de la Constitución en el 53, tienen también un rol muy destacado. Principio porque Alberdi es el gestor, el factotum, digamos, de la idea constitucional que prevaleció. Bueno, y Sarmiento, la educación pública, fue presidente, senador, ministro, etc. Y en buena medida el destino del Estado y de la organización nacional en la Argentina en el siglo XIX está marcado por estos dos grandes pensadores. Y entonces el juicio sobre el siglo XIX también está concernido, ¿no? Por cómo pensamos a Sarmiento y Alberdi hoy. Sí, agregaría eso de efectivamente son los dos intelectuales más importantes del siglo XIX, sobre todo porque piensan esos problemas, yo diría, fundamentales, centrales que signaron el siglo XIX en la Argentina, que era el problema de la construcción de la nación y del Estado, ¿no? Y pensar esa cuestión, preguntarse sobre esa cuestión, nos conduce inevitablemente a Alberdi y a Sarmiento. Agregaría en el caso de Alberdi, que tiene, por supuesto, es una figura muy destacada de la llamada generación del 37, no está solo, está en un contexto con otros representantes tan destacados como fue Esteban Echeverría, Mariano Fragueiro, bueno, y otros, Juan María Gutiérrez. Y lo interesante de ambos, tanto de Alberdi como Sarmiento, es la utilidad que tienen cuando uno lee sus escritos, sus obras, que fueron muchas, muy densas. Un diagnóstico, yo diría, muy de las distintas coyunturas que afrontó el país desde los años 30, 40, el rosismo, la caída del rosismo, el desafío de la organización constitucional del país, con una mirada de largo plazo, ¿no? Es decir, lo que se discute mucho acerca de estas dos figuras, lo plantea con mucha fuerza un gran historiador argentino, fue Tulio Alperindongui, es que de algún modo en Alberdi y Sarmiento uno encuentra dos de las principales expresiones de esa letrada que pensaron un proyecto de país y que culminaron sus vidas más bien con una mirada agria y frustrada, ¿no? Por el resultado. Una mirada que suele ese periodo desatenderse o ignorarse en la historiografía oficial, ¿no? Sobre todo la historiografía liberal, y es muy interesante ahondar allí. Retrocedamos un poco, porque vos mencionabas la generación del 37, ¿no? Jóvenes, tenía 27 años Alberdi. Sarmiento no va a integrar directamente el grupo, ¿no? Recordemos, había venido a estudiar acá a Buenos Aires, había quedado huérfano muy chico, ¿no? Muere la madre cuando él nace, de una familia muy tradicional, los Araos de Tucumán. Viene a estudiar acá, Colegio de Ciencias Morales. Bueno, deja de estudiar, se dedica a la música, ¿no? Su primera obra escribe sobre música, hace temas, escribe minués, y bueno, y empieza a dedicarse a las letras, digamos, ¿no? Y se liga a este grupo que escribe un texto que los liberales se olvidan el nombre, ¿no? Dogma socialista, escrito en general por Esteban Echeverría, menos un capítulo que hace Alberdi. Y bueno, y de algún modo ellos pensaban en ese momento superar la antinomia unitarios federales, ¿no? Era esta idea, es una idea central, la nueva generación, la joven argentina que viene a tratar de ver aquello que tenía desierto el federalismo, aquello que tenían desierto los unitarios, y bueno, y tenía que haber una nueva generación que lo funde, ¿no? Pero esto resulta frustrado, ¿no? ¿Cómo lo ven?
esta idea que ellos tenían de poder lograr esa superación? Bueno, una primera cuestión es pensar la larga actuación que tuvieron. Digo, casi medio siglo de pensamiento y de acción, y lo que se puede advertir son los cambios, ¿no?, que siguen, que atraviesan. Entonces, es muy difícil dar un diagnóstico muy simple, sencillo, ¿no?, y terminante, porque uno podría pensar, por ejemplo, que en Alberdi tiene una fase del romanticismo, sansimonismo, el liberalismo más bentamiano al principio, ¿no?, y luego matizado, republicano, pero tuvo un momento monárquico. Es decir, hay distintos aspectos de su pensamiento. Y Sarmiento lo mismo, ¿no? O sea, comienza entonces con esa línea romántica, pero el viejo Sarmiento era más bien positivista, entonces hay cambios muy abruptos. Y después, si bien ellos siguen un primer recorrido común, vinculado a esta idea de ir más allá de estas antinomias de los unitarios y los federales, desde 1852 en adelante son enemigos políticos y tienen enormes discusiones legendarias, polémicas, que son muy ricas de leer. Entonces hay siempre matices. No, respecto de lo que vos decías, me parece que una primera cuestión es la vocación de ser un intelectual, no profesional en el sentido más moderno, pero pensar el país, ¿no?, y situarse ante un desafío. Digamos, la idea central, o la primera que reconocen tanto Alberdi en el fragmento preliminar al estudio del derecho de 1837, ¿no?, su primera obra importante, como Sarmiento en el Facundo de 1945, es que... 1845, es que la ruptura revolucionaria, más que crear una nueva nación y un nuevo Estado, generó un problema, ¿no?, un conjunto de desafíos que ni los unitarios ni los federales podían resolver. Y ellos se presentaban entonces como la nueva generación que venía a proporcionar las líneas del progreso, ¿no?, y de la transformación. Después seguramente vamos a conversar sobre aspectos, ¿no?, de sus proyectos y cómo se van diferenciando, los matices que hay, porque no piensan lo mismo en todos los aspectos luego. Pero bueno, acá tenemos este problema, ¿no?, interesante de los intelectuales y la política. Están permanentemente atravesados por las acciones políticas. Cuando generan ideas es para actuar, ¿no?, para transformar. Pero esta vez idea como que la promesa de Mayo no se había cumplido, ¿no? Eso en el dogma socialista está como muy presente, ¿no? Hay una promesa de Mayo irresuelta, ¿no? Claro. Ahí parten de un balance además efectivamente muy crítico del debate, de la disputa entre unitarios y federales, ¿no? Los creen dos facciones, tanto Alberdi como Sarmiento, dos facciones que ya han dado todo, ¿no?, se han agotado su vitalidad histórica, y sobre todo el balance es bastante duro por parte de Sarmiento de la experiencia del unitarismo, al cual él había cosechado expectativas, ¿no?, y luego de algún modo las define como, bueno, grandes redactores de constituciones y de leyes, pero habían cometido el peor de los pecados, que era la incomprensión del país real, ¿no? Me parece que esta voluntad está muy fuerte en ese extraordinario ensayo que es el Facundo, que es un estudio sociológico, histórico, diría también filosófico muy fuerte, que tiene la voluntad de conocer, de describir y analizar el país real, ¿no? Y efectivamente ellos se piensan como una nueva generación, como una élite letrada. Ahí el papel va a ser diferente, ¿no?, porque Alberdi las apuestas políticas van a ser muy distintas después de la caída de Rosas, ¿no?, y van a estar muy enfrentados. Alberdi apostando al proyecto constitucional que va de algún modo a encarnar Urquiza, él va a apostar por Urquiza, y Sarmiento va a ser durante unos cuantos años, en la década de 1850, un representante del mitrismo, ¿no?, o va digamos, ser ministro de Mitre, va a apostar por eso, ¿no? Están en dos bandos distintos. Sí, con Rosas los dos por distintas vías terminan en el exilio, ¿no? Claro. Y terminan en Chile ambos, siendo grandes figuras de la política chilena, ¿no? Y dirigiendo el Mercurio Alberdi, escribiendo Sarmiento de todo, ¿no?, compuestos muy importantes. Sobre todo admirando eso que Chile aparentemente había conseguido, ¿no?, desde la Constitución portaliana, que era la estabilidad política, ¿no?, el Claro. orden, eso que parecía esquivo en la primera mitad del siglo XIX, y que Chile lo había resuelto con la Constitución de Diego Portales y la estabilidad que ofrecían los gobiernos de Bulnes, de Montt, contrastando con una larga guerra civil, una gran inestabilidad, o la construcción de un orden, pero no un orden por constitución, ¿no? Por lo tanto, un orden que se consideraba arbitrario, que era el que representaba Rosas, que había logrado la estabilidad, y eso era un paso. Después hay un balance bastante interesante sobre el rosismo, sobre los 20 años del rosismo, que había conseguido una cierta estabilidad,
pero una estabilidad sin ley, ¿no? Sin consecuencias, sin una constitución. Entonces hay un balance interesante del rosismo. Sí, yo agregaría que la relación de la generación del 37 con los unitarios y los federales es compleja. Es compleja porque en un primer momento, no tanto en el caso de Sarmiento, porque él desde el inicio, si bien a través de su amigo Quiroga Rosas, se había vinculado con los jóvenes porteños, ¿no? De la Asociación de Mayo, de la generación del 37, él estaba más cerca de los unitarios, allá en San Juan. Y los jóvenes porteños, en un primer momento, quieren ser los intelectuales del rosismo. De hecho, en el fragmento preliminar, ¿no? Y en otros textos, aparece como el grande hombre. En realidad, en un primer momento, Rosas representa efectivamente la voluntad popular. Lo que ocurre es que Rosas no necesitaba intelectuales que lo aconsejaran, que lo guiaran, ¿no? Y luego ahí se produce en el año 38, 39, un conjunto, bueno, la conspiración de masa, el levantamiento, un levantamiento armado en la provincia de Buenos Aires, que radicaliza la situación y tienen que partir al exilio, ¿no? Y en Montevideo Alberdi se acerca a los unitarios, pero por la lucha política, por el combate político, ¿no? Entonces es una relación siempre compleja, ¿no? Establecer, no se pueden plantear ecuaciones simples, ¿no? Y es interesante el balance que sacan del rosismo lo combaten duramente al rosismo en el exilio, son implacables opositores, pero tras la vuelta, eso está muy claro en el caso de Sarmiento, el balance del rosismo se matiza un poco, en el sentido de esta ecuación de el progreso iba a venir inevitablemente de la mano de la construcción del orden, ¿no? que Rosas postergaba, y cuando de un modo Sarmiento vuelve, se encuentra que ese balance debe matizarse, porque no había existido una constitución, no había existido un orden político estable bajo el rosismo, sin embargo se había desarrollado cierto progreso económico mucho mayor eventualmente que el que había tenido Chile, ¿no? Con su fantástica constitución que le había dado estabilidad. Entonces ahí el programa, sobre todo de Sarmiento, se hace como más complejo, ¿no? Menos atado a esta idea que está tan firmemente representada por Alberdi, que es la imperiosa necesidad de una constitución, de un orden político con reglas claras, y ese parece ser como el disparador, ¿no? Del desarrollo, del progreso, de la civilización. Bueno, en esta tónica digo dos libros claves, uno lo mencionaba vos, Hernán, Facundo, ¿no? Pensando la nación, claro, que había que superar, y Bases, ¿no? Bases de Alberdi, escrito ni bien cae Rosas, ¿no? Enviado el ejemplar a Urquiza que dice, véngase, muy bueno lo suyo, véngase para acá. Similitudes, diferencias de las ideas que tenían, tomando, digo, como referencia Facundo y Bases. Bueno, yo quería decir algo a propósito de lo que señalaba Hernán en torno al orden, ¿no? Porque acá hay una cuestión sobre la cual quizás podemos detenernos un tanto a propósito de estos dos pensadores liberales. Y es que buscaban el orden. Ahí el problema del orden y la autoridad y la imposición de un poder que aquietase una situación postrevolucionaria muy compleja, con guerras civiles, con enfrentamientos faccionales, va a generar una dimensión autoritaria en este liberalismo. Entonces es algo muy interesante para discutir. Pero efectivamente en el Facundo lo que Sarmiento valora de Rosas es que impuso el orden, enseñó a obedecer, cumplió una función entonces de contener la disgregación, solo que una vez generado ese logro histórico tiene que ser superado. Y ahí llama al general Paz, ¿no? Para que lo venza y se construya el país futuro con inmigración, educación. Él había combatido antes en las tropas de Paz en Cuyo y pierde. Digamos, el primer exilio de hecho de él es a partir de la derrota que sufren el ejército de Paz en el intento de conquistar Cuyo, ¿no? Sí. Y creo que le había quedado siempre esa admiración por Paz, ¿no? Totalmente, sí, ese es el héroe final del Facundo. Del Facundo, ¿no? claro. Pero volviendo a lo que vos preguntabas sobre similitudes y diferencias, bueno, ahí yo pensaría dos maneras distintas de ver cómo se construye ese orden. Y hay matices, ¿no? En el momento de las bases, Alberdi es un liberal que apuesta a que el mercado y el trabajo, la sociedad civil construyan a esta nueva ciudadanía y sostengan este Estado. Es decir, es un liberalismo individualista que, como en la fábula de las abejas de Mandeville, ¿no? Los egoísmos particulares, los vicios singulares crean la virtud colectiva, la virtud pública.
Entonces, de lo que se trata no es de construir ciudadanos, formarlos, que es más la idea sarmientina, sino traer inmigrantes que trabajen y que enseñen a los habitantes locales, ¿no?, con esas costumbres, sobre todo anglosajonas, ¿no?, del trabajo y el comercio, las maneras de construir la sociedad y producir, ¿no? Entonces es una lógica distinta. En cambio, como decía, Sarmiento tiene una mirada más de ciudadano virtuoso, del ciudadano que está comprometido con la cosa pública, ¿no? Por eso piensa estas comunidades de granjeros o de farmers, ¿no?, que van a cooperar y que se van a interesar, que van a leer, que leen periódicos, que van a las bibliotecas, que se reúnen. Es una idea de ciudadanía bastante diferente entre ellos dos. Entonces, me parece que esa es una primera distinción. Natalia Botana lo esquematizó, quizás de una manera demasiado formal, pero es útil. Él hablaba de la República de la Virtud, antigua, clásica, ¿no?, y la República del Interés, o sea, la moderna, ¿no?, del individualismo. Entonces, comunidad por un lado, individualismo por el otro. Es una figura demasiado esquemática, pero ayuda a visualizar matices entre ambos pensadores. Sobre todo ahí es muy importante, por supuesto, en los viajes, ¿no?, que además Sarmiento lo plasma en un libro muy interesante, muy lindo. Su experiencia en la Europa, ¿no?, en la Europa revolucionaria, postrevolucionaria, y el contraste que va a significar su experiencia en Estados Unidos, ¿no?, queda deslumbrado. Por un capitalismo muy virtuoso, portentoso, con una ciudadanía muy activa, en donde el papel de la alfabetización es fundamental, ¿no? Eso permite integrar un mercado interno, permite, ¿no?, esa fluidez que él va a querer replicar en la Argentina de la mano de la instrucción, ¿no?, la generalización de la instrucción pública, ¿no?, el papel que le va a otorgar a la educación popular, que va a ser muy distinto a lo que va a haber, a lo que va a plantear Alberdi, ¿no? Ese es un punto de disputa muy clara, ¿no?, en donde Sarmiento, digámoslo, en ese aspecto aparece como mucho más progresista que Alberdi, ¿no? Es decir, en ese punto Alberdi aparece más replegado en un programa más, digamos, liberal conservador, ¿no?, lo que lo va a llevar en parte a Alperín a plantear lo que es una variante de autoritarismo progresista, ¿no?, mientras que en Sarmiento es central la apuesta por un progreso en términos socioculturales, ¿no?, y luego la Constitución, el orden político va a ser un derivado de esa transformación, de ese progreso sociocultural. Sí, Alperín titula espectacular, ¿no?, es su ensayo, Una nación para el desierto argentino, lo que estaban pensando, ¿no?, las ideas que había de cómo constituir la nación. Me parece que ahí hay, agregando lo que ustedes decían, que la antinomia en el Facundo, ¿no?, es ciudad-campo, ¿no?, la ciudad poblar, campo, la llanura, no es nada. Y una base sociológica para lo que él veía el caudillismo, ¿no? En tanto no cambien esas condiciones materiales de vida, el caudillismo va a surgir una y otra vez, y entonces por eso la idea de los farmers, la agricultura, la base, esto que él había visto en Estados Unidos, trasladarlo acá a la instrucción pública. En Alberdi hay más la idea de el centro ligado al puerto y el interior donde no llega, o la nación mediterránea donde no llega el progreso, ¿no? Y entonces esta idea que con la apertura de las vías navegables, más el ferrocarril, más podemos hacer que eso que solo llega muy limitadamente al litoral y a Buenos Aires, llegue al resto del país, ¿no? O sea, que eso me parece interesante para verlo como dentro de esto, que es el autoritarismo, un progresismo liberal pero autoritario, pero con una idea de integración, ¿no?, que está presente y que de alguna manera me da la impresión que va a explicar la toma de partido en donde se distancian, ¿no?, entre Alberdi con la Confederación y Sarmiento, que no había conocido Buenos Aires hasta su vuelta de Chile, nunca había estado acá, optando por jugando con Mitre y en la división siendo, bueno, las peleas que tenemos en este libro de acá, las polémicas entre la 101 de Sarmiento y las cartas quillotanas de Alberdi, esa polémica tan encontrada entre dos proyectos que había en disputa, ¿no? Pero me da la impresión que estaba esa idea de integración que las lecturas liberales contemporáneas de Alberdi como que no entran, no existen, ¿no? Sí, ahí hay un primer momento que me parece interesante rescatar, sobre todo desde la izquierda, ¿no? Una lectura activa que dispute a esos próceres
¿no? Para pensar otras cosas. Porque ellos tienen efectivamente un primer momento que es sansimoniano, incluso socialista no en el sentido que lo entendemos hoy, de transformación de las relaciones sociales, de la eliminación de las clases, etcétera, sino más bien una idea que es el sansimonismo, ¿no? De una fraternidad humanitaria, universal, pero también igualitaria en algunos sentidos, ¿no? Uno, por ejemplo, puede leer algunas dimensiones en ese sentido en el joven Alberdi, incluso en algunos artículos del Sonda de Sarmiento del 1839. Aparecen, digo, en el dogma socialista, esto es una discusión, ¿no? Pero hay elementos que pueden ser situados en una genealogía que no sea solo la del liberalismo. En realidad, allí hay otras líneas, ¿no? Que están complejizándose y que abrían la posibilidad de otro tipo de actuaciones, ¿no? o de modos de ser inscriptos. Digo, la idea esta de este liberalismo que es conducido a una imagen mucho más autoritaria y conservadora es un resultado posterior, ¿no? Quiero decir, estos jóvenes eran jóvenes que incluso tenían una idea utópica, ¿no? de cómo construir una sociedad de iguales, ¿no? Entonces eso quería rescatarlo. Ahora, me parece interesante este proyecto que decías también antes, Chipi, de en Alberdi una mirada más integral de construcción del país, en donde él efectivamente está pensando en Buenos Aires, ¿no? En la burguesía porteña, en la burguesía comercial porteña, como un obstáculo en el proceso de unificación. Y entonces la Constitución, las bases que él escribe pensando en una Constitución, que finalmente se plasma en 1853, supone, si no la supeditación, al menos o el sometimiento, al menos la inserción, ¿no? De Buenos Aires y la entrega de los privilegios que Buenos Aires tiene, sobre todo la aduana, sobre todo el control de los ríos interiores, y eso obviamente se va a ver frustrado, y eso Alberdi va a sacar un balance bastante contundente en ese sentido, ¿no? Que ahí hay esa secesión que lidera la burguesía porteña va a ser, en buena medida va a frustrar el proceso de construcción de una nación más portentosa, más integrada, más capitalista, ¿no? Me parece que eso es interesante porque Sarmiento está del otro lado, ¿no? Los dos tienen una idea también de lo que llaman la nación por trasplante, ¿no? Claro. Esta idea de la inmigración europea el primer censo da, ¿no? 1.800.000, ¿no? Más o menos que vivían. 1.800.000 el del 69. El del 69, o sea, este diagnóstico de que sobraba la tierra, pero faltaba el tipo humano capaz de modernizar la Argentina en una situación obviamente de enorme desprecio frente a la población originaria y en gran medida también a los criollos en un momento, ¿no? Que después lo van a matizar los dos, ¿no? Las afirmaciones más duras, más condenables, más despreciativas, ¿no? Pero tenían sí esta idea, como ustedes bien decían, en un caso de, bueno, vamos a hacer con la educación pública, pero atraer las maestras y en Alberdi más traer los trabajadores, ¿no? Traer esos trabajadores que disciplinen, que traigan esa cultura acá, y a partir de ahí se puede desarrollar la industria, porque ellos tenían la ilusión, en el caso alberdiano, de que el libre comercio iba a industrializar el país, no era que no iba a haber industria. Tiene después posiciones ambivalentes o cambiantes respecto del proteccionismo, por ejemplo, ¿no? En su primer trabajo, donde él habla de la necesidad de una unión aduanera americana y donde después se tira en contra de eso, ¿no? En bases que es más liberal, por decirlo de alguna forma, más. Y después felicita a Mitre cuando no se integra a la Liga Americana, ¿no? Pero bueno, va a tener esas idas y venidas tan alberdianas. Después vamos a leer una partecita de Paul Grusac muy pintoresca, pero que yo creo que le manda algunas críticas. Pero efectivamente se choca, esta idea de integración con el papel real, ¿no? de la burguesía comercial porteña, porque este proceso de enfrentamiento entre ellos, Alberdi en Europa como ministro, una suerte de embajador, ¿no? De la Confederación, logrando el reconocimiento, claro. que una gran tarea diplomática que hace a favor de Urquiza. Bueno, pero Urquiza pierde en gana Cepeda, pierde Pavón en esa batalla tan discutida. Tan polémica. Tan polémica. No sé, ¿qué hipótesis tienen ustedes sobre Pavón? A ver, ¿cuál les cierra? Y la clásica es la que tantas veces hemos leído, de un Urquiza que aplica una especie de principio de realpolitik, ¿no? Y donde eventualmente parece ser que va ganando la partida, ¿no? Va ganando la batalla y luego inesperadamente se retira y da la batalla ganada
a Mitre. Por ahí Mercedes Peña dice que era el único modo por el cual Mitre podía ganar una batalla, ¿no? Que se lo den por ganada. Y bueno, obviamente sobre la base de la asunción de que el proyecto de Urquiza, por supuesto, era la confederación, la inserción de Buenos Aires en otros términos, lo había derrotado militarmente Jean Cepeda, pero bueno, otra vez Buenos Aires se había resistido, había ganado tiempo, y bueno, el único modo de reconstruir el Estado Nacional era aceptar la subordinación, ¿no?, del litoral a un nuevo Estado protagonizado por Buenos Aires o liderado por Buenos Aires, ¿no? Un principio de realpolitik muy claro. Batalla tan discutida y cuyo resultado tanto influye, ¿no? Porque luego la consolidación de la unidad nacional se da bajo la impronta mitrista, claramente, ¿no? Sí, yo creo que son esos casos como la atribución del plan de operaciones a Mariano Moreno, que son indecidibles, ahí solamente podemos conjeturar. Pero efectivamente parece que Urquiza reconoce que históricamente el proyecto de la Confederación no se podía realizar sin Buenos Aires, sin los recursos, sin los recursos de Buenos Aires, y ahí quedaba pendiente todavía un tema que era el de la capital federal, claro, de la federalización, que va a ser va a ser una divisoria entre Sarmiento y Alberdi. Pero pasa algo allí que quería subrayar, un poco, que me parece que es lo que marca una mutación más global, ¿no?, más general, que no es solo de la política argentina. Son las revoluciones europeas de 1848. Digo, porque hablábamos, ¿no?, vos mencionabas los escritos socialistas de Alberdi, de Echeverría, pero después del 48, que en parte Sarmiento vivencia en este viaje que mencionaba Hernán, y con temor, ¿no?, a estas masas en la urbanas, politizadas y movilizadas, y Alberdi después del 48 ya no va a utilizar la palabra más socialismo. Claro. Solamente Echeverría, que fallece en 1851, va a continuar empleándola, ¿no? Entonces hay como una retracción ideológica, sí, sí, ¿no?, que parte de la historia política, ¿no? Un ataque, es más, un ataque a las acciones proletarias. Sí, ¿no? Claramente, sí, sí. Tiene un momento anterior donde dice, bueno, esto puede andar en Europa, pero no acá, y después ese cambio de ataque más duro. Está muy bien lo que marcas vos después de la revolución del 48. Si bien Alberdi va a decir, los problemas que tenemos acá no son exactamente los mismos problemas que tenemos en Europa, es decir, la gran amenaza no está planteada en una insubordinación de los de abajo, ¿no?, como claramente definió la Francia pre-Napoleón III, ¿no?, que es la Francia de la lucha de clases, la que describe, la que analiza Marx en el 18 Brumario, en la lucha de clases en Francia del 48 y 52. No es el proletariado insubordinándose, sino fundamentalmente la enorme dispersión y enfrentamiento que tienen las élites, ¿no?, las élites políticas. Por eso, otra vez, la clave para Alberdi es la construcción de el diseño de un programa constitucional, ¿no?, que ponga fin a las guerras civiles entre las distintas élites provinciales en torno a un programa político, un orden, una ley de leyes que debe ser la Constitución. Ahí aparece la gran vehemencia de Alberdi por, bueno, redactemos esa Constitución, ¿no? Bueno, pero gana Mitre, ¿no? Gana Mitre, se integra sobre la base de la Constitución 53-60. Alberdi queda perdidoso, marginalizado. Sarmiento no. Sarmiento queda. La guerra del Paraguay, la impulsa Mitre, obvio, la continúa Sarmiento, y Alberdi ahí un crítico durísimo, ¿no?, de la guerra del Paraguay, lo acusan de traidor, etcétera. Quizá una de las batallas más principistas que da en contra de la guerra de la triple infamia, ¿no?, como la denomina en aquel momento. Y bueno, y ahí su integración va a ser muy desde afuera, ¿no?, sin pretender el cargo público, lo escribe varias veces, ¿no?, en el final de su vida, ¿no?, pero enojado con el resultado que hay, ¿no? Y bueno, y Sarmiento llega a la presidencia después de Mitre, hace toda la obra que lo transforma en Sarmiento, sigue en la vida política, pero después también termina enojado, ¿no? Y ¿cómo explicarlo, no? Hay algunos que dicen, no, el proyecto posterior, Roca, ¿no?, que quiere editar las obras de Alberdi, las obras completas, y Mitre lo pelea desde el diario La Nación, oponiéndose a esto, se opone a que Roca lo nombre embajador en Francia, no logra los votos necesarios, pero algunos, lectura, bueno, Roca completa la obra que intelectualmente hizo Alberdi. Y otra lectura, Peña, ¿no?, que hace otra visión, ¿no? Eso no fue tan así. ¿Cuáles son entonces las hipótesis de esa lectura, de ese legado que les parece a ustedes, que se han discutido dentro de la izquierda argentina también para
pensar esa tradición, la consolidación del Estado Nacional, etcétera. Bueno, no sé si querés... porque yo me imagino tengo una mirada... explico un poquito, ¿no? Para el público la lectura de Milcíades Peña, que tiene una evaluación... Milcíades Peña, acá está la obra, Historia del Pueblo Argentino, intelectual, marxista, se suicida a los 32 años, muy joven, pero que escribe esta obra emblemática, digamos, de interpretación de la historia nacional. Sí, uno de cuyos capítulos, que lleva el título de Sarmiento, Alberdi el 90, ¿no? Plantea una hipótesis de una ambivalencia respecto de Sarmiento y Alberdi, porque por un lado identifica sus alianzas con los sectores dominantes, con lo que denomina la oligarquía, pero también sus desencuentros. Y esta mirada finalmente pesimista que señalaba Hernán y que vos también planteabas, en la parte final de su vida, ¿no? Entonces lo recupera allí. De alguna manera, para Peña son los grandes intelectuales que apoyaron el desarrollo, digamos, de la organización nacional y el Estado, pero sin una burguesía que permitiese realizar sus planes. Y entonces sin el sujeto, dice, ¿no? Que es para Peña una burguesía industrial. Entonces no había una burguesía que pudiese verdaderamente soportar, llevar adelante el proyecto de Sarmiento y Alberdi, entonces terminan desencantados con lo que finalmente se hizo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Peña sostenía que la Argentina se encontraba en una situación semicolonial, que no había podido ser superada, y aquello que Alberdi soñaba, y era que se desarrollase un país como Estados Unidos, no se había realizado, entonces el balance era negativo. Pero decía que yo tengo una mirada bastante distinta de la de Peña. ¿Por qué? Porque Milcíades leía los textos producidos por estos autores y sus posiciones políticas como formas de pensamiento, ¿no? Como ideas que tenían y expresaban. Pero me parece que ahí es preciso ir un poco más allá de esa historia de las ideas, que creo que se refracta o se reaparece en la lectura que hace de Horacio Tarcus, ¿no? Un libro muy importante sobre Milcíades Peña y Silvio Frondizi, ¿no? Donde repone las ideas, sobre todo él hace un tándem, dice siempre a Sarmiento y Alberdi, que es lo que plantea también Peña. Marxismo trágico en Argentina. Sí, un libro muy importante, sí. Pero mi idea es esta: hay variaciones críticas de Sarmiento y Alberdi, por ejemplo, de Alberdi contra la guerra del Paraguay, pero que es una crítica contra Mitre y después contra Sarmiento, que eran sus enemigos políticos. Y luego Sarmiento es crítico de algunas dimensiones de la conquista del desierto, la llamada conquista del desierto de Roca, ¿sí? Y es muy crítico del roquismo y luego de Juárez Selman. Pero ¿qué pasa? No eran solo sus ideas, también eran sus enemigos políticos que los habían vencido. Entonces ahí se cruzan las ideas con lo que los actores hacían con las ideas, es decir, como modos de intervención práctica y del enfrentamiento político. Entonces uno puede encontrar que Sarmiento le escribe a Mitre en 1861, ¿no? Esa famosa frase: no ahorre sangre de gauchos porque son unos bárbaros y se puede verter su sangre, que es lo único que puede alimentar a la tierra porque es lo único que tienen de humanos. Pero luego critica las represiones y la reducción a la servidumbre de los pueblos originarios en la conquista del desierto. ¿Pero por qué? Porque le hace su enemigo político. Entonces me parece que es preciso hacer intervenir esa dimensión político-estratégica de la coyuntura, y que también escriben contra otros, que son sus adversarios. En este sentido, efectivamente, hay elementos de crítica contemporánea de la situación política, pero también son modos en el cual el oportunismo del discurso político actúa de acuerdo a la situación y a con quién está debatiendo, ¿no? Sí, eso sin duda es muy importante. El cuestionamiento que hace Sarmiento a Roca, ¿no? Del lema paz y administración, Remington y empréstitos, ¿no? Es decir, la violencia, el modo como se había desarrollado la campaña, el sometimiento de los pueblos originarios, la violencia de un sistema que empieza a entender o a describir en términos muy oligárquicos, muy poco democráticos. Hay un cuestionamiento, sin duda, a Roca, pero yo creo a la figura de Roca y al papel, y porque Roca había sido un contendiente político de Sarmiento, pero creo que hay también un enjuiciamiento hay elementos para entender un enjuiciamiento a toda una clase social, ¿no? Es decir, hay una especie de proyecto frustrado que yo creo que en Sarmiento
está pensado no solo en la figura de Roca, sino en toda una clase que no ha cumplido su cometido histórico. Sí, Chivilcoy como una excepción, Claro, ¿no? En ese sentido. Los 100 Chivilcoy no se habían producido. No se habían producido, ¿no? La democracia Recordemos agraria no había avanzado. La localidad en la cual él pensaba que se podía hacer esa suerte de reforma agraria, de empezar a preparar la agricultura sobre la ganadería, su famosa definición de que una oligarquía con olor a bosta gobierna la república y que no iban por ahí, pero frustrado. O sea, se instauran obviamente algunas colonias agrícolas, distintos lugares del país, etcétera, pero la oligarquía terrateniente predomina, ¿no? Y eso es parte de lo que ve frustrado. O sea, no se crean las condiciones materiales, si se quiere, para lo que él había visto como precondición del desarrollo de la industrialización, ¿no? En ese aspecto, esa cuestión que plantea Peña tiene parte de verosimilitud, me parece, o en parte real. No había ese interés ni de los hacendados bonaerenses ni de la burguesía comercial porteña en tener ese tipo de desarrollo, ¿no? Que ellos como intelectuales pensaban, proyectaban una nación moderna, independientemente de la crítica que tengamos a la visión dominante o extranjerizante, europeizante, etcétera, que podían tener. Pero les quería leer una definición de Paul Grusac, miren, sobre Alberdi, mucho más crítica, ¿no? Porque Liborio Justo en este libro, Nuestra patria vasalla, en este tomo, ¿no? Esta gran obra de Liborio Justo, ¿no? De 5 tomos, dice, cita a Paul Grusac y dice, esto dice Paul Grusac, ¿no? Con el propio dogmatismo autoritario, se refiere a Alberdi, proclamó por turno en sus escritos, alguna vez en el mismo, las tesis más netamente opuestas. El éxito y el fracaso de la Revolución de Mayo, la grandeza y la mezquindad de las victorias de la independencia, el genio y la mediocridad de San Martín, el odio y el amor por España, la conveniencia de prodigar la ciudadanía y restringirla, la bondad y el abuso y el absurdo del culto oficial, la importancia y la frivolidad del romanticismo, la gloria y la infamia de Rosas, la imposibilidad y la necesidad de la capital de Buenos Aires, la influencia benéfica y desastrosa de Lavalle, la eficacia y la nulidad de la tentativa unitaria, la virtud soberana y el vicio incurable del federalismo, el progreso del país y su ruina por los empréstitos, lo excelente y lo perjudicial de los estudios universitarios, la alianza perpetua con Brasil y la guerra constante a su política, la omnipotencia y la impotencia de las constituciones escritas, la facultad del Congreso para codificar y la negación de esta facultad, el despotismo bárbaro del Paraguay y la superioridad de sus instituciones, la insensatez y la suprema razón de la monarquía sudamericana, ¿no? Bueno, esto es real que están estas contradicciones, ¿no? Es un poco porque no ve los momentos políticos en que se formulan esto, pero es cierto, por ejemplo, que en la capitalización de Buenos Aires tiene en contra, a favor, en contra, a favor, en contra, a favor, ¿no? Todo el tiempo según se van dando las circunstancias políticas, por ejemplo, ¿no? Claro, no, yo creo que Grusac tiene razón en su descripción. Me parece que lo que falla es en explicar cómo explica eso, porque eso no se da todo en un mismo momento, ¿no? Claro. Lo atribuye a cierta debilidad anímica incluso de Alberdi. Pero si uno lo ve a lo largo de su trayectoria y sus distintos posicionamientos, efectivamente va variando como cualquier otro actor político suele ir, digamos, matizando y modificando, particularmente en situaciones tan volátiles, ¿no? Como las que ocurrían en ese momento. Sí, Liborio un poco, él lo ve como el más grande exponente, ¿no? de la generación del 37, la joven argentina, que se impone intelectualmente a todos, con una gran envergadura intelectual, eso lo reconoce, y cita a todos los contemporáneos que le dan ese lugar, incluso cita a Jean Jaurès hablando de Alberdi, reconociéndolo como una gran personalidad intelectual americana, pero lo ve como el mentor intelectual del proyecto roquista, ¿no? De alguna manera, y como con una línea con Rivadavia, por ponerlo de alguna forma. Cuestión que otros van a ver de otra manera, ¿no? El propio, Abelardo Ramos, por ejemplo, ¿no? Que reivindica Roca. Que reivindica Roca y reivindica Alberdi. Claro. ¿No? Pero que lo ponen como opuesto a Rivadavia, ¿no? Hace otra traslación en esa historia. Entonces, veamos las complejidades que tenemos en la evaluación, ¿no? Claro, ahí Matiz de Ramos expresa una variante, bueno, ¿cómo denominarlo? Bueno, es la izquierda nacional, una variante, una suerte de revisionismo histórico socialista, pretendidamente socialista, en donde Roca cumple la tarea histórica de unificar al país, ¿no? Otro tucumano que retoma en un sentido el programa alberdiano
O integra poniéndolo a Mitre como que Mitre Exacto. sería porteño y Exacto. Roca Y la nacional, unificación digamos. viene y el PAN como el resultado de esa unificación, ¿no? El Partido de la Unificación, Partido Autonomista Nacional. Partido Autonomista Nacional, que realiza esa tarea histórica que antes no se había completado en el ciclo de los años 60, 70, y Roca la logra realizar. Ese es el lugar histórico que va a tener, en una variante muy distinta a lo que ha sido la lectura del revisionismo histórico clásico, ¿no? Donde el papel de Roca es diferente. Bueno, eso nos introduce en todo el debate acerca de la línea Mayo-Caseros, ¿no? Las grandes miradas de la historia que estuvieron en juego ya desde fin del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, que sería interesante abordar para ver hoy cómo estamos, ¿no? En ese sentido, y qué apropiaciones hay en la actualidad. No, digo, para empezar a ordenar, luego le doy también la palabra a Omar en ese sentido, las dos visiones tradicionales, por supuesto, la historia oficial fue en buena medida, está muy anclada en la obra de Mitre, que encuentra obviamente en Mayo, ¿no? La línea, el momento de construcción de la nación, ¿no? Una revolución que además la retrata de un modo bastante idílico, ¿no? Con fuerte participación popular, con todo un ideal democrático, que se ve luego retrasada en su momento de conformación, es decir, el ideal de construcción de la nación se ve frustrado hasta, bueno, en realidad no se completa no se completa en Caseros ni con la Constitución Nacional, ¿no? Se va a completar cuando Mitre y Buenos Aires triunfen sobre el resto. Razón por la cual es le va a resultar muy difícil a esa interpretación liberal mitrista explicar el desencuentro 1852-1862, por qué el país había estado dividido, ¿no? Ahí hay una falta de rigurosidad quizá en el mitrismo, ¿no? Malos entendidos, no hay una explicación profunda. Pero bueno, en todo caso esa línea Mayo-Caseros es la línea que explica el portentoso desarrollo de la Argentina, la mirada muy propia de fin del siglo XIX. Entrado el siglo XX, el revisionismo obviamente va a cuestionarla. Bueno, va a cuestionar las dos fechas, ¿no? Va a cuestionar Mayo y va a cuestionar Caseros, con distintas variantes. Va a cuestionar Mayo en algunos casos porque hay una reivindicación del pasado hispánico, ¿no? Hispánico, católico, o por ser una revolución que le dio espaldas al país real, o porque trajo la disgregación, y Caseros porque es la derrota del federalismo, ¿no? De los caudillos del país real, del interior. Entonces hay una especie de espejo invertido en donde Mayo Caseros es repudiado con otra línea histórica, que además el revisionismo va a empalmarlo obviamente luego con el peronismo, y esa línea contraria de Mayo Caseros va a encontrar otros agentes, ¿no? Ya avanzado el siglo XX, que después seguramente los vamos a tomar. No, pensaba en, digamos, respecto de esa historia llamada historia oficial, ¿no? Que es un nombre como tal es simplificador de algo bastante más complejo. Digo, si uno piensa en Emilio Rabiniani, ¿no? Claro. Que es un historiador radical, pero que tenía una evaluación bastante positiva de algunos caudillos, ¿no? Claro. A diferencia de, no sé, de Ricardo Levene u otros. Pero respecto de ese tipo de historia más bien institucional, ¿no? Historia política, en general la lectura que se ha hecho positiva de Alberdi, y esto ya está en José Ingenieros, por ejemplo, es en los estudios económicos que aparecieron se publicaron en los escritos póstumos en la última década del siglo XIX, ¿no? Que es una interpretación económica de la historia, donde la historia argentina en buena medida está hilada alrededor de la lucha por el control de la aduana centralmente, ¿no? Este es un hilo conductor, que incluso va a llevar a Alejandro Korn, ¿no? Un filósofo socialista o cercano al Partido Socialista, en su libro Influencias filosóficas en la evolución nacional, a calificarlo como positivista Alberdi, y luego lo van a retomar otros, incluyendo a Melquiades Peña, ¿no? Como un autor interesante, porque va más allá de una historia de las ideas, una historia política, y ve allí justamente el problema del privilegio porteño, ¿no? Esa lucha, claro, por los recursos y no tanto por las determinaciones ideas económicas, materiales, ¿no? Bueno, se lo considera el primer sociólogo argentino, Alberdi, ¿no? Y Sarmiento también era bastante sociológico, ¿no? En su lectura. Sí, bueno, hay algo que, un pequeño y paréntesis. Peña toma mucho, ¿no? Toma mucho de la obra de Alberdi, ¿no? Cuando explica la Revolución de Mayo, toda la primera mitad del siglo XIX está muy influida por Alberdi. Totalmente, sí. Por eso esta idea, José Ingenieros hacía como un mix, ¿no? de Alberdi y Labriola, ¿no? Claro. Una lectura economicista de Marx, del marxismo.
pero efectivamente ahí hay una línea, ¿no? Hay una línea interesante para pensar. ¿Y el PC dónde se va a inscribir en su lectura de la historia nacional, digamos, en estas disputas? Bueno, ellos se ven llevados respecto a esta línea, que van a reivindicar la línea Mayo-Caseros, ¿no? Se van a ver traccionados, y su antirrocismo furibundo. La revolución democrático-burguesa inconclusa, ¿no? Un poco la caracterización. Claro. ¿No? Y el rosismo, y todos aquellos que combatieron al rosismo, pensado el rosismo, sea como una formación cuasi feudal, pero reaccionaria, conservadora, ¿no? Frente a otra línea del progreso, ¿no? En esa divisoria tan simplista, Sarmiento y Alberdi aparecen, digamos, como parte de esa línea antirrosista y del progreso, e incluso uno puede encontrar en textos que provienen de la línea o de la inspiración comunista de los años 1980, donde todavía una lectura de Sarmiento es completamente, digamos, positiva, ¿no? Afirmativa. Pensás en Leonardo Paso. En Leonardo Paso, claro, pero todo, sí, toda esa línea de pensamiento. Y en el socialismo en general hay una evaluación de Alberdi que también es muy celebratoria, ¿no? Pienso en trabajos, no sé, de Alfredo Palacios, ¿no? El propio Justo. Claro. El propio Juan B. Justo piensa al Partido Socialista como una especie de continuidad de esas viejas tradiciones liberal-democráticas que están muy encarnadas en Alberdi y Sarmiento, ¿no? El Partido Socialista vendría a ser la realización de ese ideal, en la cual se fusionaban las tradiciones socialistas con las tradiciones liberal-democráticas. En el caso del Partido Comunista es interesante porque también esto se explica por el concepto de revolución por etapas, ¿no? Cuando el PC empieza a tener una caracterización de la Argentina en términos de que era un país con rezagos feudales, que debía pasar una etapa histórica, ¿no? Es decir, para llegar al socialismo debía haber una revolución democrática, agraria, antiimperialista, el concepto de revolución por etapas. Eso ya lo empieza a tener a fines de los años 20, inclusive en la etapa de tercer periodo, de clase contra clase. Cuando llega a la línea del Frente Popular en el 35, el PC se arroja completamente, ¿no? A la idea de Mayo Caseros. Y entonces se reivindican todos los héroes del liberal mitrismo, ¿no? Desde Rivadavia, bueno, Moreno vendría a ser el elemento jacobino, y luego Rivadavia y Alberdi, Sarmiento, Mitre, ¿no? Hay una especie de panteón, Belgrano, San Martín, exacto, contra el rosismo y contra el caudillismo federal, ¿no? Es decir, es casi una continuidad exacta de la tradición del liberal mitrismo. Recién yo creo que con Agosti, en los años 50, 60, empieza a cuestionarse, ¿no? Algunos trabajos de Agosti, el mito liberal, etcétera. Cultura y Nación, eso empieza a cambiar, pero durante un largo periodo. Bueno, y es muy interesante el caso de Rodolfo Puiggrós, lo ha trabajado mucho Omar, en donde están los dos grandes momentos, bueno, ni siquiera dos momentos, varios momentos, ¿no? Porque arranca Rodolfo Puiggrós como un típico historiador del PC, de su historiografía oficial, muy condenatoria de los caudillos, ¿no? de Rosas, y Rosas el Pequeño, algunos de sus libros, y luego hay un viraje, ¿no? En otra línea, cuando él rompe con el Partido Comunista, adopta una posición completamente diferente. Sí, no es rosista, reivindica claro, otros caudillos, ¿no? Pero efectivamente ahí hay una mutación fuerte, ¿no? Claro. Muy importante. Recordemos que Puiggrós integra el movimiento obrero comunista, ¿no? El grupo que sale bajo el primer gobierno, el primer peronismo, ¿no? Claro. Que sale y así como Ramos pasa a ser de la tradición trotskista el apoyo crítico y no tan crítico a veces al peronismo, Puiggrós de alguna forma, ¿no? Uno podría decir que es esa misma, pero viniendo de la tradición del Partido Comunista, ¿no? Y en el intento en la tradición trotskista de dos miradas distintas, la de Peña y que hablábamos antes, ¿no? Esta visión de pensar que no hay una clase para llevar adelante el proyecto que tenían Alberdi y Sarmiento de país que tenían, esa frustración, ¿no? Eso que lo trabaja Tarcus también, la tragedia que está ahí. Una tragedia hegeliana, sí, irresoluble. Y Liborio, pensando el momento máximo de la revolución, 1811, Castelli en el Alto Perú, en el aniversario, proclamando la igualdad de los indígenas, los esclavos, los criollos, y a partir de ahí la debacle, ¿no? La patria vasalla consolidándose de algún modo y nadie rompiendo con el coloniaje británico, por decirlo de alguna manera, ¿no? En sus lecturas, variantes que van un poco más, un poco menos, que un poco más integradoras nacionalmente, un poco, pero no rompiendo con ese vasallaje, ¿no? Me da la impresión, en ese sentido es una evaluación más negativa y crítica respecto de esa dimensión, ¿no? La subordinación a
a Gran Bretaña, de la que por ahí tenía Peña, ¿no? Pero bueno, son matices que uno puede leer. Sí, y el lugar de tanto de Alberdi como de Sarmiento, que insisto, para mí son distintos, ¿no? Aunque tienen, por supuesto, comparten una época, para las izquierdas siempre fue problemático, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con estos autores tan complejos, con tantas variaciones en sus trayectorias biográficas y políticas, ¿no? Recién Hernán retrataba algunos elementos que venían de la izquierda, llamada Izquierda Nacional, que fue una izquierda en principio de orígenes trotskistas, ¿no? Que se acercó a un apoyo que llamaban un apoyo crítico al peronismo, entendido como un momento del desarrollo digamos, del país, del industrial, etcétera, y de la organización de la clase trabajadora. Y efectivamente ahí surge quizás una de los textos más claros, ese de Murray, pro y contra de Alberdi, que se publica en 1960, ¿no? En las colecciones estas de libritos pequeños que publicaba la editorial Coyoacán, que estaba vinculada a Jorge Belardo Ramos y la Izquierda Nacional. Y ahí la reivindicación, creo que es un patrimonio de las izquierdas, no sé, podríamos conversar al respecto, pero recupera a Alberdi por su oposición a la guerra del Paraguay, claro, ¿no? Creo que ese es el crimen de la guerra. Eso es algo que está en Peña, está en muchos autores, como bueno, un momento de reivindicación, ¿no? de Alberdi, que quizás es patrimonio de todas las izquierdas que yo conozca. Sí, bueno, porque queda del lado contrario a Mitre, ¿no? Claro. Un poco lo que vos decías también, ¿no? Más allá, digo, de la por qué subjetivamente lo hizo, ¿no? De lo que se puede especular. Queda en una denuncia muy, muy correcta frente a una guerra que fue nefasta, ¿no? Es uno de los momentos que Milcías Peña más reivindica a Alberdi, ¿no? El lugar que cumplió Alberdi. Bueno, justamente, es una reivindicación justa. La guerra extermina un pueblo hermano. Porque juega contra corriente, se opone a toda la élite gobernante en ese momento. Él queda en una posición muy minoritaria. Muy minoritaria, imagínense una guerra donde estaba el endeudamiento, el esfuerzo de guerra, todo, y el tipo saliendo tapones de punta denunciando esto. Tiene una gran valentía política la denuncia de la guerra, ¿no? Sí, y que es algo que quiero volver a insistir sobre esta cuestión, que son las dimensiones internacionales. Porque nosotros tenemos en la década del 50 la guerra de Crimea, en la década del 60 está la guerra civil estadounidense, ¿no? Está la guerra de la invasión francesa a México, está la guerra franco-prusiana. Ahí tiene una posición horrible Alberdi, porque está con Napoleón III en la invasión mexicana defendiendo que Francia le lleva el progreso a los mexicanos, ¿no? Sí, pero y defendiendo ahí la monarquía. La monarquía, claro, es el momento monárquico que tiene. Sí. ¿No? Pero quiero decir, es una época que está atravesada por las guerras, ¿no? Entonces es un elemento fundamental. Y también cuando hablábamos del momento pesimista, particularmente en Sarmiento, digo, hay algo que llama la atención, al menos hemisféricamente, y es la lucha social. La lucha de clases, y sobre todo la Comuna de París de 1871. Ahí aparece, digamos, un foco problemático que va a generar, por ejemplo, que en Sarmiento una preocupación muy profunda que se va a expresar en su último texto, que es Conflictos y Armonías de las Razas en América, de 1883, que es donde ya la mirada progresiva y esperanzada no, digamos, va a aparecer como fracasada, ¿no? Como acá que hay un problema que no se va a resolver y ahí comienza una serie, digamos, en un cierto ensayismo sociológico respecto de los caudillos, de lo racial, ¿no? La idea positivista, y ahí aparece, quiero subrayar esa dimensión internacional de estas ideas, de estos pensamientos, ¿no? Y de estos cambios también. Bueno, y acercándonos un poco al final de la conversación, pero importante, hay una reivindicación, ¿no? del país mítico, ¿no? Más del país de los 80, más, ¿no? El país consolidado que va a consolidar Roca, ¿no? Pero una mirada muy de apropiación del gobierno libertario o libertariano de la figura de Alberdi, ¿no? De hecho, la ley Bases le pone bases por Alberdi, y una presentación naif de la historia, ¿no? Dice Alberdi, Sarmiento, Mitre, Roca, todo en una misma bolsa, sin ver las contradicciones, proyectos, diferencias, un poco lo que estuvimos conversando, ¿no? Devolviendo cierta historicidad a las relaciones, a los debates, la densidad que tenían los debates. ¿Qué se puede decir de esa apropiación? ¿Qué tiene de falaz? ¿Cómo discutirlo? Su proyecto de apertura, porque supuestamente ellos, bueno, hay que abrir todo, y Alberdi decía que habría que abrir todo, y en base lo dice claramente,
y el comercio va a traer el bienestar. Y ¿qué se podría discutir sobre eso? Bueno, yo creo que hay elementos que permiten en el Alberdi tardío, ¿no? Hallar cierta documentación que soporte, que sostenga, ¿no? esa mirada optimista de un país que sería efectivamente la realización de sus ideas, ¿no? Escribe después de la federalización de Buenos Aires, ¿no? Dice la República Argentina finalmente consolidada con Buenos Aires como capital, etcétera. Y hay en 1880, cuando se lo reconoce, se lo reconoce en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pronuncia un discurso. Sí, que no lo dice él, lo manda a leer, ¿no? Claro, lo manda a leer porque está enfermo, ¿no? Sí, sí, que habla de que dice la omnipotencia del Estado, dice, ¿no? Como negación de la libertad individual, que es el texto fundamental que en general reivindican los libertarios. De hecho, en la fundación del Instituto Catón, que es el que fundó Murray Rothbard, ¿no? Ese héroe de Milley, está subida ese texto, ¿no? Donde básicamente Alberdi opone la libertad antigua y la libertad moderna, ¿no? Él se basa en lo ven también. Sí, pero se basa en un historiador francés muy famoso en ese momento, que era Fustel de Coulanges, en la obra La ciudad antigua, ¿no? Donde hablaba esta idea de una libertad de los antiguos, estaba fuertemente vinculada con la ciudad y la comunidad, donde el individuo en sí mismo no podía separarse, estaba sometido, según la interpretación de Fustel de Coulanges, a esa comunidad, ¿no? Y que es una línea, una tradición que se llama latina, que se habría reproducido a lo largo de la historia y en la cual no solo la colonia en lo que es Latinoamérica, sino también las formas políticas post-revolucionarias en América Latina habría prevalecido. Pero luego hay otra libertad, que es la libertad moderna, donde el individuo es lo fundamental, que sería una tradición anglosajona, y por eso Europa y Estados Unidos tendrían otra configuración de la libertad. Habría como una oposición entre una tradición latina comunitaria y una tradición sajona individualista. Y él toma partido por la segunda, ¿no? Entonces habría ahí una tensión, pero hacia el final del texto hay una cierta llamada de atención que se debe complementar de alguna manera lo que él llama la libertad vinculada a la patria con la libertad vinculada al individuo. Entonces ese texto, ¿no? admite otras lecturas, ¿no? De una tensión que no se puede simplificar. Me parece que la interpretación libertaria hace de un individuo complejo, de un pensador sofisticado que tiene muchas variaciones, una lectura unilateral y finalmente equivocada. Sí, creo que estamos empezando a entender un poco la visión historiográfica que tiene este experimento libertario. Todavía no está del todo claro, es un poco caótica el relato, ¿no? La argumentación, pero da la sensación de que sí, efectivamente, Alberdi y Roca, ¿no? Aparecen como las dos figuras mayormente reivindicadas. En buena medida como una mistificación, ¿no? Sobre todo en el caso de Alberdi, sobre todo por el lugar que le da, digamos, en un discurso que pone el hincapié en la disolución del Estado o en el retiro del Estado, aparece una especie de mirada un Alberdi que habría planteado un desarrollo prácticamente sin Estado, ¿no? En donde el mercado se autorregula, y esa no es claramente la mirada que tenía Alberdi, ¿no? Me parece que el famoso texto que aquí señalamos de Alperín, de Tulio Alperín Dongui, presenta con claridad la idea que para estos intelectuales, tanto para Alberdi como para Sarmiento, la construcción de la nación implicó precisamente construir el Estado, y sin el papel del Estado no se habría ni formado la nación, ni siquiera articulado el mercado, ¿no? En ese sentido la mirada libertaria parece una mirada muy simplista, muy básica, y bueno, uno diría esencialmente equivocada, ¿no? Te agrego a las mistificaciones dos cuestiones. Una que estaba ligada a la idea que tenía de que iba a llevar a la industrialización del país. Claro. Y ahora tenés un proyecto desindustrializador completamente, hasta el punto de vista burgués, ¿no? Te lleva a una política aperturista, loca, dólar bajo, destrucción industrial, no pasa nada.
país exportador solo de materias primas. Bueno, tiene Alberdi una crítica a eso, ¿no? Un esquema de traer todo de afuera. Tiene uno que dice que sí y otro que no. Pero más bien se inclina porque la llegada del progreso, de la apertura, iba a traer la industrialización y nacionalmente, ¿no? Entonces, hay una mistificación muy fuerte con el proyecto actual de los libertarianos, esencialmente financiero y extractivista, por llamarlo de alguna forma. Y después me parece que hay otro elemento en la lectura de la Constitución, ¿no? Porque el mileísmo exalta la Constitución 5360, niega el 14 bis, lo considera la aberración del mundo, incluso los aspectos de la Constitución del 94 que incorporan algunos elementos sociales, tratados internacionales, volver para atrás, la critica por derecha, no por izquierda, esa reforma constitucional, pero en su momento, digamos, en el propio texto de bases y luego en la Constitución, se pensaba como una Constitución meramente transitoria. De ninguna manera algo, y eso lo explicita Alberdi, dice, es un momento transitorio para ver, venimos de la guerra civil, hay que ligar federalismo con la unidad del país, y entonces hasta lo que él consideraba la figura autoritaria del presidente, el rey sin corona, ¿no? Donde le da todos esos atributos, fuertemente presidencialista, pero dice varias veces, bueno, esto es una transición, porque... La república posible. Claro, la república posible, exactamente. No se le escapa que tenía este elemento que llamaríamos bonapartista incorporado en el texto constitucional y que se va a mantener inalterado, digamos, en la tradición nacional, y que hoy se ve claramente con el veto, ¿no? Lo decían algunos de los debates parlamentarios. Es insólito el mecanismo. Veta el Poder Ejecutivo, rechaza el veto el Poder Legislativo, pero tiene que tener una mayoría imposible, o sea, con muy poquito el veto es lo que se impone, o sea, la decisión del Ejecutivo está más allá de una derrota abrumadora que puede recibir en el Parlamento, ¿no? Este aspecto claramente antidemocrático del texto constitucional nunca alterado, ¿no? Pero insisto, lo ponen como una cuestión, como si sería fundamental, cuando claramente es una cuestión de oportunidad, me da la impresión, ¿no? En la salida que encuentra a la crisis de la guerra civil, ¿no? Me parece que hay otra mistificación de ese texto. Claro, ¿no? absolutizan un momento, una respuesta que Alberdi piensa para un momento histórico, si bien Alberdi cree que va a ser un momento largo, ¿no? No cree Alberdi que va a ser muy corto eso. Esta idea de monarquías que parezcan repúblicas, es decir, un régimen presidencial fuerte, con división de poder, etcétera, pero un régimen presidencial fuerte y, vamos a decirlo, no muy democrático, ¿no? Dándole lugar activo al sufragio universal. Es decir, en ese sentido uno diría que, bueno, hay una posibilidad de reapropiación legítima en los libertarios de Alberdi. Alberdi también da para eso. Además, un Alberdi que, atención, escribió en varios momentos que el país tiene que producir un desarrollo económico, abrirse a la llegada de capitalistas extranjeros, mano de obra extranjera, con poca redistribución social, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, una especie de, ¿cómo es la analogía de los neoliberales del vaso, ¿no? Que tenía que derramar naturalmente? Bueno, hay de algún modo la posibilidad de una teoría del derrame implícita. Por eso discute con Sarmiento. Milei la critica por derecha, la teoría del derrame, bueno, ¿viste? Cuando incluso, uno los acusa y dice, no, yo no quiero que derrame, quiero que quede todo arriba porque eso es el bienestar social. Claro. Sí, hay una cuestión que es fundamental en el libro Bases, ¿no? Del 52, que comienza con un examen de otras constituciones. Entonces hace un repaso, bueno, la Constitución de México, la peruana, la chilena, y finalmente la de California, la que toma más de modelo. De 1849 es la que más recupera. Pero en todo caso, esa conexión entre Constitución e historia es fundamental. Es decir, la Constitución no es una fórmula que se define de una vez y para siempre. Tiene que responder a las necesidades concretas. Él dice, entre 1810 y 1825, es decir, en el periodo de la independencia, las constituciones estaban dirigidas a esa situación de guerra, por eso era para cerrarse. Pero dice, después de que se consiguió las independencias, las constituciones tienen que ser para abrir los países, no para cerrarlos. Entonces hay una idea de que toda forma constitucional debe responder a las exigencias de la época. Exacto. De la situación. Entonces, estamos en un momento de la historia del capitalismo completamente diferente. La Argentina no tiene 2 millones de habitantes, sino tiene 50. El escenario planetario se ha transformado, ¿no? Y esta gente reivindica una forma totalmente imaginaria de hace 170 años. O sea, es completamente contrario al método que propone Alberdi. Bueno, para cerrar, ¿qué les parece?
¿Qué nos ¿Qué parece que dirían? No, digo, ¿qué dirían de esta conversación? Digamos, ¿qué podemos decir hoy de Alberdi y Sarmiento y qué nos deja? Y bueno, yo creo que hay elementos, bueno, como por supuesto hay que ser como cualquier personaje histórico, hay que hacer una mirada profunda y crítica a la vez. Hay yo creo que elementos muy interesantes en las dos figuras. Creo que hizo bien la izquierda en estudiarlos, en encontrarlos como punto de apoyo para ciertas explicaciones. Sin duda son los dos más grandes intelectuales, como decíamos al comienzo de la charla, del siglo XIX. Verlos en su historicidad, creo que esto pareció mucho, ¿no? Ver la coyuntura, el momento, no absolutizar alguna de sus frases o sus ideas, sino verlas históricamente. Y bueno, efectivamente encontrar puntos de apoyo en el sentido de que había ciertos ideales de transformación social, ideales democráticos, ¿no? De cambiar el país, que me parece que son rescatables, ¿no? Que desde un programa de izquierda socialista pueden ser reapropiados, pero reapropiados de manera muy crítica, ¿no? Claramente. Sí, ciertamente. Me parece que hay una cuestión allí, creo que los caracteriza a ambos, ¿no? Y es la voluntad política, no el voluntarismo, ¿no? Que no considera las condiciones materiales y los límites que la realidad te impone, pero la capacidad de acción y la idea de conectar el pensamiento con la acción y la transformación. Incluso en Alberdi, que en algunos momentos tiene esa idea de que bueno, la propia interacción de los individuos va a crear finalmente, ¿no? la forma social, está permanentemente construyendo instituciones, interviene permanentemente, ¿no? Ahí hay una tensión, me parece productiva, sobre todo en este momento donde pareciera que no hay alternativas, donde uno tiene que conformarse con lo que estamos viviendo. Creo que esa idea de la voluntad y de la acción sigue estando vigente y claramente, ¿no? Desde una mirada de izquierda, la posición entre Sarmiento y Alberdi tiene que ser compleja, compleja, ¿no? Tiene que poder evaluar esos aspectos, qué elementos son interesantes, qué otros pertenecen a un mundo que ya desapareció, incluso qué otros aspectos son bastante nefastos, claro, ¿no? De sus obras y sus acciones, que también eso está presente. Sí, yo creo que Peña estaba, digamos, en el proyecto de no se lo regalemos a la oligarquía y a ver, la visión de los revisionistas hace espejo con la de la oligarquía, entonces tengamos otra visión. Me parece que en ese marco igual lo embellece un poco, ¿no? A los dos, a Alberdi y a Sarmiento. Liborio está en el otro contexto, me parece que los ve un poco menos contradictorios de los que me parece a mí que se pueden plantear. Pero efectivamente, creo que está muy bien, o coincido con lo que dicen ustedes, ¿no? De ver esa complejidad en la historicidad y bueno, y cómo en el siglo XXI tenemos que plantearnos un esquema de país que tiene otros problemas, aunque tiene el problema de la dependencia, ¿no? Como problema existente hoy, actuante hoy, ¿no? Y una clase dominante que hoy es mucho más desintegradora. O sea, lo que de algún modo, digo, pasado el tiempo, ¿no? Lo que estaban pensando cómo integrar una nación, acá la están desintegrando, ¿no? La Argentina factoría que están previendo. Pero bueno, será la lucha que tenemos que dar para que ese proyecto no se materialice y al revés. El sujeto que ellos veían temerosamente, de algún modo que se esbozaba o había aparecido en Europa, pero todavía no estaba presente acá, ¿no? Que puede hacer su entrada en la escena histórica en este siglo también, ¿no? Sí, creo que el saldo que yo diría, utilizando la distinción alberdiana, es que la república verdadera nunca llegó, nunca se pudo construir, y me parece que lo que en la izquierda queremos hacer es proponer una salida alternativa, ¿no? Para esa república verdadera. Bueno, muchísimas gracias Hernán, Omar, y espero que a quienes escuchan el programa les haya resultado interesante. Nos vemos la próxima.